Entonces, todo lo que nosotros queramos hacer se puede, señores. Pero hay que ponerle tinta, hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle dedicación, hay que ponerle constancia y sobre todo disciplina. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que se llama disciplina. ¿Sabes por qué? Porque la disciplina en algún momento alcanza la inteligencia. Si un tipo muy inteligente, muy capaz, pero no tiene disciplina, al poco tiempo se le va todo. Pero un tipo disciplinado, una mujer disciplinada, en algún momento alcanza la inteligencia y la supera. Y si estamos en Cristo, mejor todavía. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga, aleluya. Vamos a compartir una palabra en el libro de Lucas capítulo 22. Libro de Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante. Vamos a leer hasta el 16. Bien. 22 del 7 al 16 y dice de la siguiente manera. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos respondieron y dijeron, ¿cómo? ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque yo digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y hasta ahí la baja, hasta ahí. Porque yo digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué significa Pascua? Que no es la misma Pascua que nosotros celebramos ahora. La Pascua para los judíos, mira, a ver si me trato de ser bien didáctico en esto para explicar. La Pascua significa, así en términos bien literal, un salto o pasar de un lugar a otro lugar. Cuando Israel estaba bajo el imperio judío, digo Egipto, entonces va Moisés, saca al pueblo de Israel. Usted sabe que vienen las 10 plagas y finalmente la última plaga es cuando mueren todos los primogénitos. Y en ese momento el faraón da la orden de que el pueblo salga de Egipto. Y en ese momento se da la orden a todos los judíos, a todos los israelitas, y salen de Egipto. Y la salida, esa salida se llama libertad. Bienvenida a libertad, que en el fondo es Pascua. Esa es la Pascua. Entonces, todos los años, los israelitas celebran esa Pascua que es la libertad. Pasar de un estado a otro, Pascua. Y en aquel tiempo la celebraban todos en Israel. Por lo tanto, todos los israelitas, de donde quiera que estén, donde fueren, en el lugar donde estuvieran, iban a Israel, digo a Jerusalén, a celebrar la Pascua. Era una cena. Y dice, mira, luego del día de los panes sin levadura. ¿Por qué los panes sin levadura? Le explico. Porque las señoras, las amas de casa, estaban haciendo masa y no alcanzó a leudarla porque tuvieron que guardarla porque llegó la orden y le dijeron, mire, se tienen que ir. Se van. Nos vamos a la tierra que fluye leche y miel. Entonces la señora, la mamá, pescó la masa sin leudar y se la llevó. Y al otro día la coció en la roca. Esto es verdad. Usted sabe que en el desierto 50 grados de calor
en las peñas, en las rocas, con la calor cocieron el pan durante el día de la masa que traía sin leudar. Por eso es la fiesta de los panes sin levadura, porque no leudó. Ningún judío hoy día, si llámese judío, hace pan con levadura y no come nada que pueda leudar. ¿Me sigue? Bien. Entonces, esa salida es, como los judíos, los israelitas, tienen año lunar. Ese calendario comienza entre el 15 de marzo y el 15 de abril, el lunar. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Para ellos es como el enero de nosotros. ¿Me van siguiendo? Por eso es que la Semana Santa a veces queda en marzo, queda en abril y a veces también los primeros días de mayo. Porque el lunar se corre. ¿De acuerdo? ¿Me sigue, cierto? Bien, dicho todo esto, los sacerdotes, el sumo sacerdocio del Sanedrín, que es la autoridad máxima espiritual de aquel tiempo, sabían que Jesús iba a venir a Jerusalén. Sabían, porque se iba a celebrar la Pascua y todos los israelitas y judíos venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Ya? Entonces, ellos sabían que Jesús iba a venir, iba a entrar. Y lo estaban esperando, porque querían crucificarlo, querían matarlo. ¿Ya? Ellos sabían todo eso. Y fíjate, para eso tengo que ir a este texto. Mateo 21, por favor. Mateo 21 vamos a leer del 1 en adelante, ya hasta el 11, ¿vale? Si no encontraron, le vamos a dar lectura. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betsabé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijera algo, decir: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos su manto, y Jesús se sentó sobre el asna. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos, ¿ya? En el camino, y los otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. ¿Dónde? Donde iba pasando Jesús con el pollino, montado en el burro o pollino, ¿ya? ¿Me va siguiendo, cierto? Y el 9, y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el Jesús, profeta de Nazaret, de Galilea. Porque es importante todo lo que yo le estoy diciendo, sumamente relevante. Mire, escúchenme, pónganme atención. Ya le dije cuál era el significado de la Pascua, eso ya lo aprendieron. Yo no quiero saber que mañana alguien de ustedes diga: ¿qué significa la Pascua? Porque yo le enseñé ya, se dan por entendido. Cualquier pregunta después al final la conversamos. Pero ahora le voy a explicar. Jesús venía a Israel o a Jerusalén a celebrar la Pascua, a comer la Pascua. Ya sabemos que el Sanedrín lo estaba esperando, los sacerdotes lo estaban esperando. Entonces Jesús entra y manda a buscar un burro, lo suben arriba al burro y entra por la puerta a caballo de burro. La gente le tiraba sus mantos, le tiraba flores en el camino y lo aplaudían, le decían: Hosana, este es el Hijo de Dios, bendito, y le gritaban. Y entra Jesús como rey a Jerusalén. Escúchenme. Hasta el día de hoy, si usted va a Jerusalén, en este momento, esa puerta dice que se cerró y nunca va a entrar nadie. Hasta el día de hoy. Hay un pastor que me hizo clase a mí, que dice que la Soledad, los chicos lo conocen.
Él fue ahí. Y esa está cerrada esa puerta. Y es una cosa impresionante esa historia, es maravillosa. Jesús entra a Jerusalén a celebrar la Pascua, que era para ellos toda una fiesta, una ceremonia de libertad. Nosotros aquí, ¿qué celebramos? El 18 de septiembre, es nuestra libertad, es nuestro aniversario. Comemos empanadas, no voy a decir más que lo que toman ustedes, porque para no delatar a nadie aquí, pero comemos empanadas. Ah, bueno, y asado también, algunos comen asado. Yo no como mucho. Pero hay otros que hacen otras cosas. Algunos dicen, por lo que han dicho, que va en la cueca. No sé, ¿será cierto eso? ¿Ya? Bueno, ellos la celebran así. Jesús entra a través del pollino a Jerusalén. Era el momento propicio para que los israelitas, los sacerdotes lo tomaran detenido, pudieran apresarlo y castigarlo y crucificarlo, cuyo plan era el que estaban tratando de hacer. Amén. Yo noté algunas cositas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. A ver si las pillo. Fíjate, otro día una persona me decía, ¿qué hacía Jesús antes? Porque, a ver, Jesús nace a los 12 años, cuando nace se va y se presenta en el templo como un bebé, como tiene que ser. A los 12 años hay una historia donde se pierde y lo encuentran en el templo discutiendo con los sacerdotes y desaparece de nuevo y no se sabe nada más de él hasta cuando va donde Juan el Bautista para bautizarse. Ya a esa altura tenía 30 años de edad. Tenía 30 años de edad cuando viene a donde Juan el Bautista a bautizarse. ¿Qué hace entre los 12 años y los 30 años? No está escrito en ninguna parte, solamente tenemos historia de algunos historiadores que han hecho ahí. Pero aquí nos aclara algo, dice que le dicen a él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, ¿qué lo que era él? Considerado un maestro. Y para ser maestro en aquel tiempo tenía que estudiar. A él también le decían rabí o rabino. Y un rabino estudiaba y estudiaba mucho. Por lo tanto, Jesús era un erudito en conocimiento, sabía mucho. Era un maestro, era un rabí. ¿Te fijas? Y por lo tanto, cuando él dice, mira, anda, dile que quieres el burro. ¿Quién lo ocupa? El maestro. Es decir, el maestro era una persona en aquel tiempo también respetada. Y se le obedecía. Tan solo el hecho de que el maestro lo diga, el otro lo hacía. No es como hoy día, porque hoy día andan a decir, mira, mándame esa cuestión, ¿quién dijo? ¿Y cuánto me va a pagar? ¿Y cómo hacemos el negocio? No creemos, no tenemos confianza hoy día. No hay confianza, no tenemos confianza. Hay gente que no confía ni en su sombra. Menos va a confiar en alguien que diga todos los títulos que ha habido y por haber que pueda tener. No importa un carajo. Pero el auto mío no se lo pasó a nadie. ¿Entiendes, no? Pero en aquel tiempo sí. El hecho de que el maestro lo haya mandado a buscar ya era para ser obedecido. Y esa es una cosa. Pero mira lo otro. Mandó a 2 discípulos a buscarlo. Y los tipos fueron a buscarlo. Eso habla de otra cosa que es fundamental en nosotros, obediencia. Es fundamental obedecer. Es fundamental. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy día en la sociedad es que no obedecemos. No pescamos a nadie. Es mi pensamiento, es mi idea. ¿Y qué? No obedecemos. Esta semana hemos tenido tremendos problemas y estamos teniendo tremendos problemas de desorden en nuestra sociedad. No sé cuántos carabineros van, creo que 6 asesinados en esta época. Y eso habla muy malo de nosotros como sociedad. No lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. El hecho que una autoridad policial esté muerta ya está mal. Pero no es porque sea autoridad, sino que ni para allá ni para acá. Está mal que los carabineros abusen de la gente, sí,
pero también está mal que la gente mate a carabineros. Eso está dándonos una señal de que nosotros como sociedad hoy día no nos estamos comportando como debemos comportarnos. Ahora la iglesia no debe ser un símbolo de la sociedad, porque la iglesia debe ser el oasis en un desierto. El oasis en un desierto. Por lo tanto, pienso yo que si como pastor yo le digo a alguien de usted, necesito, porque yo sí se lo voy a pedir, pero con mucho respeto, necesito, hermana o hermano, que usted haga esto, esto, lo otro, espero que no me diga, y yo no estoy por los mandados. Espero que me diga, yo lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Espero que nadie me diga mañana pasado, pastor, discúlpeme, pero yo no tengo tiempo, y cuando tengo tiempo tengo que hacer esto, esto, lo otro, y mande otro. Yo esperaría que no. Pero aquí se ve que la obediencia es clave. Es clave. Mira, yo entendí que era pastor como a los 40 años, más o menos, pasadito a los 40. Pero yo tenía 24 años cuando llegué a Cristo. Éramos jovencitos, llegamos al grupo de jóvenes de la iglesia. Y llegamos por la Sole, porque dentro de toda mi ignorancia mía, yo era contador, trabajaba en una empresa como contador, dentro de toda mi ignorancia mía, y yo creía que la hacía toda buena, una de las cosas que yo entendía bien es que a mi hija yo no la iba a bautizar en la iglesia católica por una razón bien sencilla, porque los niños no se bautizan, porque los que se bautizan tienen que tener, ¿cómo se llama? Estado de conciencia, es decir, la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Un niño no sabe lo que está haciendo, es mandatado por el papá, pero el niño más adelante se puede arrepentir de aquello. Yo no puedo obligar a una persona a hacer. ¿Qué tal si a los 15 años, a los 20 años se revela y dice, ¿sabes qué, papá? Lo que tú hiciste estuvo muy malo. Y tiene todo el derecho de decirlo. Por eso los niños no se bautizan. Jesús no bautizó a los niños. Jesús le trajeron los niños y dijo, y él pescó, lo tomó y oró por los niños, pero no bautizó a nadie. Entonces yo lo que sabía es que a mi hija no la iba a bautizar en la iglesia católica. Primera pelea con mi mamá. De ahí veníamos cruzados con mi mamá. Pero por si fuera poco, la fuimos a presentar a una iglesia evangélica. A mi hija. Ya la cuestión ahí agarrando color de hormiga. Mi mamá más enojada estaba. Y por si fuera poco eso, nos bautizamos. Hasta ahí, yo le armó la Tercera Guerra Mundial con mi mamá. Nos quitó el saludo, se enojó, no olvide. Al poco andar, a mí me nombraron tesorero en la iglesia de la novia secretaria. Y siguió esto, nosotros, un grupo de jóvenes ahí, dale, nomás empezamos a andar. Viene mi papá Cristo, yo lo ayudé a bautizar, todavía tengo la foto de mi papá, ahí cuando lo metimos al agua, ¿sí? Y al poco andar, el pastor de la iglesia renuncia. Llevaríamos unos 2 años más o menos nosotros adentro de la iglesia, un poquito más. El pastor renuncia. Después del pastor, la autoridad que venía era yo y Nubia. Tesorero secretario. Entonces, los hermanos dijeron, usted se queda a cargo como encargado de obra. Encargado de obra era aquel tiempo. ¿Ya? Así que quedé encargado de obra. Era un pinchoncito, un neófito encargado de obra. ¿Qué hice yo? Me asusté. Y fui y hablé con varios hermanos de la iglesia, éramos bastantes, y le dije, porque venían las elecciones y la iglesia en ese ámbito, en esa denominación, ellos pueden ir a buscar otro pastor que lo venga a pastorear, le asignan un sueldo, le pasan una casa y le pagan el agua y la luz y todos sus gastos, ¿ya? Entonces, como el pastor se había ido, ellos podían ir a buscar otro pastor, pero yo ya sabía y me lo habían dicho que a mí que querían que yo fuera el encargado de obra. Pichoncito, nuevecito, neófito. La sola era chiquita, caminaba apenas. Y yo hablé con varios hermanos y les dije que no votaran por mí, porque yo no quería ser encargado de obra. Ahí fue el primer condoro que me mandé, porque yo ya ahí me estaba llamando. Ya hay un hermano viejito
que uno de esos, que la gente como uno los pesca. Pero él me dijo una cosa, y nunca me voy a olvidar de eso. Y si algún día lo vuelvo a encontrar, yo voy a ir a hablar con él. Y él me dijo, no es bueno desobedecer cuando Dios está dando una orden. Yo literalmente estaba desobedeciendo. Pesqué mis cosas, al poco tiempo me vine a Temuco. Y en Temuco me vine a la iglesia más grande de Temuco. Feliz. Tuve 4 años ahí, feliz. Empecé a estudiar teología en el instituto, en la noche. Y empecé a trabajar, el Señor me dio trabajo. Y en la iglesia habían 5 pastores. Y de repente se va un pastor. Yo ya estaba en esa altura en el Ministerio de Administración y Finanzas dentro de la iglesia. Eran como 600, 700 hermanos. En un trabajo que llegué, yo me di cuenta que la empresa, si hacíamos las cosas de una manera o de esta manera, a mi modo mío, esta cuestión funcionaba. Busqué a un socio y arrendé la fábrica. Teníamos 24 personas trabajando. Entonces, de repente me llaman a una reunión para buscar una persona reemplazante del pastor y me lo ofrecen a mí. A mí. Y mi respuesta fue no, de nuevo, no. Porque yo tengo un negocio. Y porque a mí, yo tengo gente, yo soy un empresario. 6 meses no tenía ni uno, me estafaron. Perdí todo lo que tenía. Hasta mi cama. Todo, absolutamente todo. Y tuve que empezar de cero, en Valdivia. Ahí volví a Valdivia de nuevo. Fracasado, derrotado. Desobedecer es lo más malo que tú puedes hacer. No te atrevas a desobedecer. Yo como pastor, como tu pastor, si tú me encuentras que yo soy tu pastor, hazme caso. Nunca desobedezca. Porque si no, vaya a tener fracaso tras fracaso en la vida. ¿Sabes que yo conozco gente que durante toda su vida han dado fracaso tras fracaso? Lo peor de todo es que esa gente se acostumbra a eso. Pastor, estoy viviendo una prueba. Pasa la prueba. De repente, estoy viviendo una prueba. La gente vive en prueba y se acostumbra a eso. Lo peor de todo. Cuando Dios tiene tantas cosas que te quiere dar y te puede dar, Dios lo único que quiere hacer es bendecirte. ¿Y sabes quién es el mayor problema para que a ti no llegue la bendición? Eres tú mismo, yo mismo. Yo mismo. O sea, José, no sé si te acuerdas, en enero, en febrero va a conversar con nosotros, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas. Entonces me dijiste, estoy tan bendecido, pastor. Y yo le decía, cuidado, José, amplía tu mente y habla con el Señor, porque seguramente van a venir más cosas todavía. Porque Dios no se limita, Dios no es limitado, somos nosotros que limitamos a Dios. Amén. Dios puede tener una empresa para ti, pero no te va a dar la empresa porque tú no tienes la capacidad de administrarla. Dios puede tenerte 10 millones de dólares para ti, para entregártelo. Toma, aquí lo tienes. No te lo va a dar, porque sabe que tú lo vas a malgastar. No tienes la capacidad de administrar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Estudiar, capacitarte. No sé si me van siguiendo con lo que quiero decir. ¿Me entiendes? Yo tuve, cuando Dios me habla de nuevo aquí en Conce, y yo voy donde Nubia, no, venía contigo cuando nos habló el Señor en la calle, voy donde un pastor amigo, en una iglesia de San Pedro, y él me dice, es que tú eres pastor. Cuando yo le dije, Señor, yo te voy a obedecer, de ahí empezamos a pasar periplos más periplos y problemas y situaciones, porque Dios quería que yo sea un pastor capacitado para pastorear sus ovejas. Y aún así todavía me equivoco, y aún así con todo el training ya que tengo, porque tengo 16 años de pastor hoy día, aún así me equivoco, aún así cometo errores. Imagínense. Dios quiere que nosotros cuidemos las ovejas. Me acuerdo cuando iba en el llamado pastoral y un día hablando con un pastor que fue uno de mis maestros, y él me dice, en un gran halago, que el Dios más grande de los todo, hiper, mega, galáctico, Dios de los, ¿me entiendes? Él te confió que tú le cuides sus ovejas. O sea, la confianza que Dios tiene en ti es tremenda.
Aún así, nosotros nos equivocamos. Y nos equivocamos con nuestros hijos. Porque no te olvides que tú eres sacerdota. No le voy a decir sacerdotisa porque suena mal, pero un tema semántico nada más. Tú eres sacerdota o sacerdote de tus hijos. La primera oveja que tú tienes son tus hijos. Empiezas ahí a pastorear. Esos son los primeros discípulos que tú tienes. Entonces, ¿cuál es mi tarea? ¿Dónde voy a llevar yo a mis hijos? ¿Qué es lo que voy a hacer yo con mis hijos? ¿Qué es lo que yo quiero con mis hijos? En mi caso, yo lo primero que quería es que mi hijo estudie. Primero que estudie. Hoy día están todos estudiados, prácticamente. Entonces ya digo, Señor, tarea cumplida. 2, que sean cristianos. Están todos trabajando aquí, sirviendo. Segunda tarea cumplida. Entonces yo puedo ir delante del Señor ahora y si Dios me pregunta, oye, la oveja que te di y tus hijos, bueno, aquí están. Está la Connie, está la Vale, está la Armin, está la Sole. De aquí a fin de año la vamos a orar como pastora. O sea, yo puedo decirle, tengo cara para enfrentarme y decirle, Señor, lo que tú me diste, ahí está, míralo, revísalo, estas son mis columnas. Pero no me atrevo a hablar por nadie más. Porque por lo menos, creo yo, con mucha humildad lo voy a decir esto, lo he hecho bien, creo yo. ¿Me entiendes? Pero en nuestro hogar está la escoba. Está la escoba. Entonces, cuando tú eres padre o te proyectas, cuando va llegando tu edad, ¿sí? Tú lo que tienes que preguntarte no es, oye, me voy a casar, ¿me entiendes? Voy a tener hijos. No, es qué es lo que tú quieres hacer, hacia dónde vas a ir y cuál es tu objetivo, el propósito final de todo esto. No es llegar y casarte nomás simplemente, ¿por qué? Porque estoy aburrido en mi casa. Bueno, antes era así. A las mujeres la educaban para ser madre, estar en la casa, cocinar y servir al varón. Hoy día no es así. Hoy día es totalmente distinta. Mis hijas, por lo menos yo puedo dar fe de eso, tienen una crianza totalmente distinta. Mis hijas son todas profesionales. La última que anda ahí está en la universidad. Entonces yo puedo hablar de eso y por eso yo tengo la moral, la base moral ética para poderle decir a cualquier persona, así se hace. Porque yo lo hice. Y Dios te lleva a eso. Cuando Nubia estaba enferma de cáncer, un día concluimos nosotros. Y ahora yo puedo decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Aparte de Nubia, nunca había tenido una persona enferma de cáncer. Yo, nunca. Hoy día yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo sí, porque yo tuve una persona que fue mi mujer con cáncer. Y ella puede predicar y pararse aquí adelante y decir, yo tuve cáncer. Y sané. Y aquí estoy. Aquí me tienen paradita. ¿Me entiendes? Entonces cuando Dios te pone una prueba, te pone un problema, una dificultad, es para que tú aprendas. Es para que tú después de vuelta testifiques. Y diga con mucha, aquí estoy yo pasé esto, por lo tanto mi hijita, mi chiquillo, mi chiquilla, como tú quieras decirle, el problema no es tan problema como tú lo ves, porque yo ya lo viví. ¿Me explico? Amén. Sigamos. Vamos a seguir entonces. Obediencia, maestro, ¿ya? Jesús está dentro del pueblo y manda a lo que yo acabamos de leer recién, que era en el libro de Lucas, y ahora manda a preparar la cena. Y yo pienso que esta cena debe haber sido la más triste para Jesús, porque Jesús sabía que esta era la última cena, y él lo dice, en el texto está. A ver si le damos una leída de nuevo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, ir, preparar la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieren que la preparemos? Estoy leyendo Lucas 22 del 7 en adelante, voy en el 8, el 9 ahora. Ellos le dijeron, ¿dónde quieren que la preparemos? 10, él dijo, he aquí,
Al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva 4 cántaros de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esa casa. El maestro dice, nuevamente usa la palabra maestro, ¿dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mi discípulo? Entonces os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparar allí. Fueron los discípulos, hicieron todo lo que Jesús le había dicho. 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Jesús sabía que iba a morir. Y cuando está en la cena, Él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Que era Judas. Y Jesús sabía todo eso. Sabía que alguien lo iba a traicionar. Yo fui a predicar un año atrás por todo, una campaña. Y prediqué y me entusiasmé y grité y de todo. Cuando me da la chiripión que empiezo a saltar, a gritar, no siempre me da así. Entonces, después que prediqué, andaba un pastor que era de Osorno, yo estábamos por Puerto Montt. Lo bendigo, pastor, me dice. Me felicita, nos abrazamos. Oren porque lo van a traicionar. Qué terrible y qué triste es cuando uno se siente. Para mí, de verdad, si alguien me conoce, para mí el tema de la lealtad es tremendo. Yo me puedo quedar sin nada, pero para mí la lealtad es lealtad. Pero justamente ese es mi mayor debilidad, porque ahí es donde más me han jodido, por decirlo así, a mis personas. Nuria me conoce y sabe esa historia, y mis hijos también. Me acuerdo que una vez yo ayudé mucho a una persona, a un niño, un joven, y mis hijos me decían, papá, ten cuidado, él se va a ir de la iglesia y se va a ir a otra parte. Y yo le decía, sí lo sé, pero este joven tiene tantos problemas que ya me lo está pidiendo y yo lo voy a hacer a sabiendas de que después no va a estar conmigo. Y Jesús sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Y lo dice, uno de ustedes me va a traicionar cuando está comiendo la Santa Cena. Y debe ser tremendamente triste para el ser humano eso. Y Jesús llegó a ese punto. No lo olvidemos, entró a Jerusalén, se cree que estuvo una semana más o menos dentro. Viene la Santa Cena, después se va al huerto y dice, Maní a orar. Y él estaba asustado. Y él dice, que Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice en el libro de Lucas que él exhalaba sangre, caen gotas de sangre. Y científicamente está comprobado que una persona cuando tiene mucho temor puede exhalar sudor de sangre. Y Jesús lo hizo. Después de eso, tipo 3 de la mañana, él fue apresado y detenido por la policía y los guardias del templo. Y lo llevaron preso, ¿no es cierto?, ante el Sanedrín, que era la autoridad espiritual, el sacerdocio, sumo sacerdote y todo eso. Él dio su vida por todos ustedes. Mira, lo creamos o no lo creamos. A mí hoy día ya me causa risa de repente las cosas que dice la gente, o las palabras, porque una de las cosas que yo he entendido en todo esto, y él, que el Señor me ha llevado a entender, estamos llenos de paradigmas y prejuicios. Llenos de paradigmas y prejuicios. Tuve que viajar urgente a los lagos, donde mis hermanos, me junté con mis hermanos. Primera vez en la vida, ya le conté cómo fue mi entrada al cristianismo. Primera vez en la vida que me toca hacer un culto con ellos. Y yo predicarles a mis hermanos, y sobrinos, y invitados, vecinos que habían al lado. Porque estábamos haciendo la conmemoración del fallecimiento de mi papá. Mi hermana le quería hacer una misa, pero a poco andar se da cuenta que mi papá era cristiano. Entonces, hagamos un culto evangélico. Entonces, ahí entré yo, si hacemos un culto cristiano, dijo, ven tú para que tú lo hagas. Yo fui. Y primera vez en la vida que yo puedo hacer eso, porque antes no lo podía hacer. Falleció mi mamá y mi papá, entonces pude
pude ayer predicarle a mis hermanos, a los vecinos y a mis sobrinos que están ahí, recordando a mi papá. Y escuchando a mis hermanas y mis hermanos y mi cuñado y mi sobrino y todo lo que están ahí, uno se da cuenta que la gente está llena de prejuicios, llena de mentiras, llena de paradigmas. ¿Entiendes? Que aprendieron. ¿Sabes que cuando yo empiezo un discipulado, una de las primeras cosas que yo digo, tráigame todas las preguntas, por favor? Porque ahí me doy cuenta cómo viene la persona y cuáles son sus consultas que ellos traen, para poderlo enrelar en lo que nosotros queremos, que es ser Cristo. ¿Qué es ser? Termino con esto. Yo no soy seguidor de Cristo para sacar ese paradigma, porque si yo sigo a Cristo algún día yo me voy a cansar, no lo voy a poder seguir, porque Jesucristo va muy... Yo no voy al lado de Cristo, ni atrás ni adelante. Yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. ¿Sabes lo que significa cristiano? Significa Cristo chicos, seguidores de Cristo, o Cristo chicos, cristianos chicos. ¿Me entiendes? Cuando yo estoy en Cristo, dice la palabra en el libro de Corintios capítulo 2:16, 1 Corintios 2:16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros vemos a través de Cristo. Por eso la gente de afuera te debe ver a ti como un Cristo, o Jesús proyectado en ti. Nosotros debemos tener las mismas cualidades que Jesús tiene, o que tenía. Y la pregunta que yo te tengo que hacer ahora, ¿tú crees, si siendo honesto y sincero, tú crees que la gente ve en ti a Jesús? ¿Qué harías si te encuentras con una ramera? ¿La apedrearía o le diría, bueno, si nadie te apedreó, yo tampoco, pero no peques más? ¿Entiendes? Jesucristo fue capaz de comer con el más pordiosero, con el más intelectual, con el más millonario, y fue capaz de juntarse con la ramera o la prostituta y no tuvo ningún problema de clase. Lo hizo. Fue al lugar más rico como al barrio más pobre. Él fue perfecto en todo. Él fue perfecto en todo. Y esa es nuestra tarea, hermana Vilma, José. Esa es nuestra tarea, Diego, Jorge. Es ser como Él. Cuando yo le decía a mis hermanos ayer, sabes que cuando tú eres cristiano, no te exime de ninguna responsabilidad. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana porque tengo que trabajar. Y he tenido todavía, porque Valerita ahora a fin de año da su examen de grado, y todavía tengo esa responsabilidad con ella. Y la Connie que entró a la universidad este año, y tengo que darle todos los días la plata a los pasajes. Y tengo que pagar la luz y el agua, y si no me la vienen a cortar. ¿Entiendes? Y tengo que comprarme ropa y comprarle ropa a ellos. Tengo que trabajar tal cual, como todos. Y todos los días, pero todos los días, para mí una gratitud ver al Jorge cuando venía los discipulados aquí. Y cuando me trae sus preguntas, un día me trae un cuaderno lleno de preguntas. Me encanta que lo hagan. Este martes vamos a estar aquí, quisieran que vinieran. Yo sé que José no puede venir porque ya hablamos ya con él, porque está trabajando. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Por favor, denme un fuerte amén. ¡Que Dios los bendiga! Amén. Aleluya, así me gusta.